Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Parece ser que, como decíamos la vez pasada, la manzana de la disputa era el ministerio de estos hermanos. Pero veíamos cómo eso era una niñería y una inmadurez espiritual. Querer centralizar, dividir la iglesia, causar problemas en la casa de Dios por unos hermanos, por el ministerio de unos hermanos. Pero también Pablo en este capítulo, como lo dice, bueno, el título no es muy exacto, pero el capítulo nos va a mostrar el lugar del ministerio de Pablo. Porque como decíamos, nosotros a veces tenemos ese desequilibrio. Por un lado queremos exaltar a los hombres, por otro lado queremos dividirlos por los hombres, pero también hay otra característica que vemos en la iglesia de Corintio, que por otro lado queremos destruir a los hombres que Dios puso. Son cosas que se ven en medio del ambiente de la iglesia. Y lo primero que dice Pablo, ya avanzando en este versículo, es que ellos deberían tener a estos hermanos, especialmente a Pablo y su trabajo que él hacía en Corintio, ¿como qué? Como servidor de Cristo y un administrador de los misterios de Dios. Entonces Pablo claramente nos enseña que no debemos caminar en torno al ministerio de un hombre, pero también nos enseña Pablo que Dios a hombres los puso como servidores suyos para que administraran los misterios de Cristo. O sea, eso tampoco se puede negar, ¿sí? Pablo en medio de tratar este problema, él nos enseña muchos asuntos. Ahora bien, sí, ellos son administradores, aquellos que sirven al Señor, ellos administran los misterios de Cristo, sirven a Cristo, pero se requiere de este tipo de personas ciertas cosas. Y dice Pablo ahí, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por un lado es el encargo que Dios les da, por otro lado la responsabilidad de ellos ser fieles al encargo, fieles al Señor, fieles a la palabra, fieles al ministerio. Ahora, Pablo nos va a hablar de un asunto que la primera y la segunda epístola nos muestra claramente, y es que parece ser que cuando la iglesia comenzó a sectorizarse en ministerios, había un sector de la iglesia que era totalmente contrario al apóstol Pablo. Era un sector que acusaba al apóstol Pablo de varias cosas. Era un sector que resistía a Pablo, y usted lo va a ver entre líneas, no solo en esta primera epístola, sino en la segunda epístola, que esta sería en realidad la segunda, y la segunda sería la cuarta que Pablo escribe a esta iglesia. Y usted va a ver cómo hay un rechazo hacia el ministerio de él. Entonces vamos a ver cómo eso se ve en estos pasajes, y la manera como Pablo asume esta situación que también se veía en esta iglesia. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces miren lo que dice Pablo. Estas son frases que yo leyendo estos pasajes, Pablo habla unas cosas. Mira lo que les dice a eso: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, Pablo se mira a sí mismo, mira a su ministerio y dice: yo no tengo nada para ser juzgado por ustedes, ni por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Entonces Pablo nos muestra que de alguna manera él tenía una conciencia limpia. Él más adelante lo dice también en su carta, que él tenía una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. O sea, según todo lo que entendía Pablo de la palabra, de la justicia de Dios, de su responsabilidad delante de Dios, él veía que él no tenía nada por ser juzgado por los corintios, ¿sí? O sea que él comienza a darnos a entender que las acusaciones y las críticas que estaban surgiendo en el ambiente de la iglesia eran críticas injustificadas. Tanto que él dice: ni siquiera yo tengo de qué juzgarme. Pero él vuelve al mismo asunto del capítulo anterior. Dice ahí: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Entonces él dice: aunque yo mismo me doy cuenta que no tengo nada en lo que
realmente me puedan acusar, ni siquiera yo mismo tengo en qué acusarme, él llega y dice lo siguiente, que es lo que vuelve al capítulo anterior. Pero el que me juzga es el Señor. Puede haber cosas que Pablo no veía, pero el Señor sí veía. Y de algo que Pablo era claro, era que él iba a ser algún día, como siervo del Señor, juzgado por el Señor, como ya nos lo había mostrado en el capítulo 3, cuando sus obras serían pasadas por el fuego. Y mire lo que sigue diciendo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces Pablo dice que nosotros no podemos juzgar por las apariencias ni las intenciones, porque en últimas el que va a juzgar verdaderamente es el Señor. Ahora, claro que Pablo no está diciendo que si un hermano está pecando o un hermano está en una doctrina que es perjudicial o contra la iglesia, no hay que juzgarle. El capítulo siguiente es la enseñanza de Pablo de cómo juzgar el pecado. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que no juzguemos antes de tiempo? Porque es que ellos juzgaban por las apariencias. Ellos juzgaban intenciones que ellos no conocían de Pablo. A Pablo se le criticaba falsamente, los judíos le criticaban falsamente porque él enseñaba contra la ley, contra el templo, contra las tradiciones. Pero en la iglesia la crítica era diferente. Los que eran, como él va a decir en 2 de Corintios, falsos ministros que se gloriaban en ellos y que querían apartar a la iglesia del ministerio de Pablo, la crítica era otra. La crítica seguramente era que Pablo se quería enseñorear de la iglesia. La crítica era que Pablo tal vez aprovechaba económicamente de la iglesia. La crítica era que si Pablo era un ministro de Dios, entonces ¿por qué sufría tanto? Porque en las ciudades que llegaba había persecución. La crítica era porque Pablo, donde estaba predicando, habían tantas circunstancias contrarias si era un siervo del Señor. ¿Sí? Y ahora Pablo dice, yo no tengo que ser juzgado por nadie. O sea, en realidad las críticas que hay no son basadas en algo que se me pueda juzgar. Ni siquiera yo me acuso. Lo que sí debemos saber es que el día del Señor todas las cosas van a ser juzgadas. ¿Cómo lo dice él ahí? Dice, cuando venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea, hay cosas ocultas que no se ven. ¿Cómo que no se ve? Como lo que dice Pablo ahí, dice, y manifestará las intenciones de los corazones. Ah, es que Pablo predica porque él quiere hacerse conocer. Ah, es que Pablo escribe cartas porque él quiere ser y tener la preeminencia en las iglesias. Ah, es que Pablo se va a sufrir porque él tiene deseo de ser protagonista. No sabemos qué decían de Pablo, seguramente decían eso y mucho más. Y a veces se critica mucho eso. Ah, no, es que los hermanos quieren enseñarse la iglesia. No, es que los hermanos predican, escriben, hacen solo porque quieren aparecer, solo por contienda. Y puede ser que sea verdad, hermanos. Pero ¿qué está enseñando Pablo? El día del juicio van a salir a la luz las verdaderas intenciones de las cosas que hicimos. ¿Sí? Entonces hay cosas que no debemos juzgar por las apariencias porque nosotros no sabemos por qué lo está haciendo una persona. Claro, hay cosas que sí se deben juzgar, como lo que se dice en el capítulo siguiente. Ya es manifiesto un pecado visible, bochornoso, escandaloso y digno de ser tratado. En cambio, las acusaciones por Pablo eran, ¿sí?, cosas que en realidad no existían. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, o como decía el capítulo anterior, que recibirá pérdida. Ese día sabremos por qué lo hizo, con qué intenciones, qué esperaba, qué deseaba la persona. Lo que nadie más sabe, porque definitivamente que eso son cosas muy, muy del corazón, muy de lo que dice Pablo acá en tinieblas, ¿sí? Nosotros vemos lo externo, pero a veces no vemos la realidad que está detrás. Pero ese día va a ser manifiesto, como ya nos lo venía enseñando en el capítulo 3. Entonces lo primero Pablo que le está enseñando a la iglesia es que los hermanos deberían tener cuidado de juzgar las apariencias y especialmente en este caso el trabajo que Pablo estaba haciendo. Dice, pero esto, hermanos,
lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vuelve al mismo problema. Esto que les estoy diciendo, que somos administradores, me pongo ejemplo yo, pongo Apolos, para que no piensen más de uno de nosotros, de tal manera que se envanezcan y estén peleando entre ustedes por nosotros. ¿Sí? Se ve que Pablo siempre vuelve al mismo asunto. Él habla algo y vuelve al mismo asunto. O sea, Pablo dice, nosotros somos servidores, pongo ejemplo a Apolos, me pongo ejemplo a mí, para que no piensen más de nosotros, para que no se envanezcan entre ustedes y tengan conflicto entre ustedes. Ahora él comienza a hacer unas preguntas. Estas preguntas son interesantes. Dice en el 7, porque ¿quién te distingue? Esa pregunta. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, claro, hay contiendas entre ellos, algunos se sienten mejor que los otros, hay una rivalidad y Pablo hace preguntas. ¿Quién te distingue? O sea, ¿quién es el que te pone en un lugar así mejor? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, mira esa pregunta. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces lo que nos distingue, lo que tenemos y lo que hacemos, lo tenemos ¿por qué, hermanos? Porque lo hemos recibido. ¿Y eso qué nos enseña? Que si lo hemos recibido, ¿por qué nos gloriamos? ¿Sí? Pablo quiere quitar ese ambiente de envanecimiento que parece que era muy común o muy ligado a los corintios. Los corintios no solo tenían problemas y rivalidades entre ellos, sino que parece ser que había un ambiente de gloria en algunos, de orgullo en algunos, de algunos que ya se sentían lo suficientemente maduros siendo niños carnales, de algunos que se sentían suficientemente maduros siendo niños espirituales, de algunos que se sentían que estaban sirviendo a Dios, más peleando los unos a los otros. Y mire, comienza a hacer una serie de preguntas muy serias en relación a la actitud de ellos. Porque recuerden, estos que se estaban dividiendo, algunos estaban tomando una posición de que ya no querían recibir a Pablo, de que Pablo ya no podía venir a ellos a enseñarles, de que Pablo y su ministerio no era un ministerio del Señor. Y él comienza a hacerles preguntas a ellos para, de alguna manera, acusar su situación espiritual. Sí, porque hay gente y hay creyentes que llegan a un punto donde ellos ya no quieren escuchar a otros, ya no quieren recibir a otros. Y especialmente en este caso a Pablo, que era el que había trabajado comenzando la iglesia, el que los había ayudado. Y como vamos a verlo más adelante, el que había hecho un ministerio entre ellos. Mas ahora ellos no querían recibir. Es una actitud extraña la de esta iglesia, pero es bien clara como la va a expresar Pablo acá. Dice en el 8, ¿ya estáis saciados? ¿Sí? ¿Ya estáis ricos? ¿Sin nosotros reináis? Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Como si ellos le estuvieran diciendo, o como si estuviera en un ambiente donde Pablo, no necesitamos que vengas porque ya estamos llenos. Pablo, no necesitamos que nos enseñes porque ya sabemos. Pablo, no necesitamos de lo que tú tienes porque ya somos ricos. Y Pablo dice, ojalá fuera así, porque si ustedes son ricos, nosotros seríamos ricos con ustedes. ¿Cierto que hay un sarcasmo en estas preguntas? ¿Cierto que hay un sarcasmo en estas afirmaciones? Porque el mismo Pablo les dijo, no puedo hablarles como a personas espirituales, ustedes son carnales, ustedes son unos niños. Se la pasan peleando, están entre contienda entre ustedes y aún así se queden ricos. Aún se creen que lo saben, aún se cree que no necesitan. Y es tremendo encontrarse con una persona así que ya no quiere escuchar, ya no quiere aprender, ya no quiere recibir, él ya está saciado, él ya todo lo sabe, él todo lo conoce, él todo lo entiende. Pero en realidad cuando uno ve a una persona así y uno le pregunta, bueno, esto, uno se da cuenta que muchas veces no entiende. En estos días le decía, hablaba con una persona con una actitud muy parecida. Entonces yo le decía, bueno hermano, él me decía, no hermano, es que el asunto lo dice así.
Y yo le decía, bueno, ¿usted a qué otros hermanos en el ambiente de la iglesia, buenos predicadores, ha escuchado que enseñen esa barbaridad que usted está enseñando? Yo nadie, pero lo he leído en la palabra. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces leyó el Nuevo Testamento completo? ¿Cuáles son los libros que está estudiando últimamente? Y no me pudo responder, entonces no está leyendo. O sea, usted viene a afirmar de que sabe, pero no sabe. Usted viene a afirmar de que entiende, pero no tiene cómo sustentarlo. Pero a veces el orgullo es así, ¿no? Los más carnales a veces son los que más se creen. Los más inmaduros son los que se hallan más sabios. Que ya no quieren aprender, que ya no quieren, ya reinan ellos, ya saben, ¿no? El Señor nos libre de esa actitud, ¿no? De llegar a un punto donde ya no queremos escuchar. De llegar a un punto donde no queremos aprender. De llegar a un punto donde creemos que ya estamos reinando con Cristo. Estamos en la madurez de la estatura del varón perfecto. Qué peligro, ¿no? Ese ambiente que Pablo está tratando es un ambiente muy problemático. Es una iglesia bien difícil, una iglesia grande, sectorizada, dividida, con orgullos, con muchas cosas, con pecados. Y además, como lo vamos a ver, con una actitud bien extraña a Cristo. Dice, porque según pienso, ahora él va a hablar de él y del ministerio que el Señor le dio como apóstol. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos allegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea que el pago de Pablo muchas veces por las iglesias era el rechazo, ¿no? Pero además de ese rechazo y ese ambiente hostil que se enfrentaba Pablo a la iglesia, Pablo, él pensaba de su ministerio como que los apóstoles eran personas exhibidas a sentencia de muerte y a espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Más adelante él va a desarrollar eso. Él dice ahí, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Otra vez sarcasmo, ¿no? Nosotros somos insensatos, pero ustedes son los sabios. ¿Sí? Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Sí? Ustedes son los sabios, nosotros somos los necios. Ustedes son los fuertes, nosotros somos los débiles. Ustedes son los ricos, nosotros somos los pobres. Hasta esta hora padecemos hambre. Porque esa es la crítica de él, ¿no? Porque si es un apóstol, ¿por qué padece hambre? Porque si es un apóstol y siervo del Señor, ¿por qué lo encarcelan? Porque si es un apóstol y siervo del Señor, ¿por qué sufre en todos los lugares? Pues que Pablo lo perseguía, hermano, a Pablo lo perseguían los sufrimientos, ¿no? Pablo llegaba a una ciudad y le iba a predicar el evangelio, se convertía a la gente, pero salga de ahí porque venía la cárcel, o venía la persecución. Y dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y los soportamos. Y la soportamos. Ese era el precio, ese era el costo del ministerio de Pablo. Pablo pasó necesidad, Pablo pasó hambre, Pablo pasó persecución, Pablo tuvo que trabajar con sus propias manos, Pablo no tuvo una morada fija, Pablo fue rechazado, azotado, despreciado. Tremendo, ¿no? Pero él lo soportaba. Dice ahí en el 13, nos difaman. Recuerden el ambiente de la iglesia, hermano. Era un ambiente de crítica. Además de todo lo que Pablo sufría, había un ambiente bastante crítica contra Pablo. Y dice, y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea, ustedes nos critican por sufrir, así es, estábamos sufriendo. Ustedes nos critican por padecer, así es. Mire, hemos llegado a ser la escoria de este mundo. Este mundo nos odia y nos aborrece. Ahora, nosotros sabemos que ya entendiendo el lenguaje de Jesús, no es extraño. Si a Jesús lo aborrecieron, si a Jesús lo rechazaron, seguramente a sus siervos también. Pablo no se avergonzaba de esto,
sino que estos eran los muchos argumentos para criticar su ministerio. Dice, no escribo esto para avergonzaros. O sea, hay un ambiente de sarcasmo, hay un ambiente de crítica hacia la iglesia, un ambiente de exponer las críticas que ellos están teniendo contra Pablo. Y llega y dice Pablo, no hago esto para avergonzaros, sino para ¿qué? Sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ahora Pablo compara su ministerio en la iglesia de Corintio como el ministerio de un padre con hijos. O sea que lo que él viene diciéndole a estos corintios no es alguien que está odiando, no es alguien que está aborreciendo la iglesia, sino es alguien que la ama. Solo que usa un tono fuerte, un sarcasmo visible para despertar a la iglesia de su pecado y hacerla reaccionar de su condición. ¿Sí? Y ahora Pablo se compara que él está exhortando a esta iglesia como un padre exhorta a sus hijos. A veces cuando uno está regañando a su hijo, disciplinando a su hijo, uno también usa ese tono de sarcasmo, ¿no? Claro, quéjese, es que aquí nadie le hace nada a usted, ¿no? Aquí nadie le ama, aquí nadie le cuida, ¿no? Usted aquí sufre mucho en la casa, ¿cierto? Como un papá, ¿no? Así estaba Pablo con la iglesia. Claro, como nosotros sufrimos, como nosotros padecemos y ustedes están ricos. Ustedes tienen todo y nosotros no tenemos dónde vivir. Ustedes disfrutan y nosotros trabajamos. ¿Sí? Está haciendo como ese tono de padre a hijo. ¿Sí? Pero mire la palabra, hermano, eso es bien importante. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hermano, yo a veces me ponía me preguntaba y estaba escuchando un estudio de 2 Corintios y uno dice, hermano, una iglesia así, uno coge las maletas y se va, hermano. Por menos uno se iría, hermano, ¿sí? Pero Pablo fue tan insistente con esta iglesia. Cuando uno, definitivamente a mí me ha pasado, cuando uno rechaza una pareja y que uno no puede avanzar, que uno muy fácilmente ¿qué? Saca la maleta y se va. Pero ¿saben qué, hermano? Un papá no hace eso con un hijo. ¿Sí? Un papá, por más que su hijo sea necio, rebelde y tenga que sufrir con él, el papá tiene siempre la inclinación a soportarlo y amarlo. Así Pablo compara su ministerio con esta iglesia, como un padre que amaba. Y que por amor a ellos aún les escribe cartas así difíciles. Uno dice, no, pues es que a veces hay casos donde ni para qué le escribo. ¿Sí? Pero el amor de Pablo lo llevó a escribir. Y a veces es diferente la idea del amor, ¿no? A veces nosotros decimos, no, en una falsa idea del amor. No, es que yo por amor a él no le voy a decir nada. ¿Cierto? Esa es la idea de amor que nosotros tenemos. No es que el hermano ama mucho a sus hermanos, entonces se queda callado. No, hermano, el amor es mejor reprensión manifiesta que amor en lo oculto. Pablo prefería reprender a los corintios. ¿Para qué? Manifestándoles su amor y su deseo de que ellos avanzaran. Yo he estado estudiando bastante, bueno, no bastante, pero he estado estudiando el Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de Pablo, y yo veo un ejemplo ministerial en Pablo que yo no había encontrado. O sea, uno ve hermanos que tienen ministerios preciosos, aspectos, pero Pablo es un ejemplo tremendo de cómo nosotros deberíamos servir a la iglesia. En la segunda carta les dice, yo estoy dispuesto a ir a donde ustedes, y no solo estoy dispuesto a gastar mi dinero, sino estoy dispuesto a gastar mi vida por amor a ustedes, corintios, porque os amo entrañablemente. Tremendo, ¿no? Pablo habla a esta iglesia especialmente con un profundo amor. Los tenía marcados en el corazón, eran personas que el Pablo amaba profundamente. Y dice ahí, ahora va a comparar su ministerio como padre a esta iglesia. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio.
Ahora Pablo compara su ministerio como el de un padre, como lo venimos diciendo, y él dice que aunque ellos tengan muchos ayos, esa palabra ayos es tutor. Ellos pudieran, o sea, Dios pudo haber traído después a Apolo, Dios pudo después haber traído a Cefas y otros maestros, porque a veces Dios hace eso. Va edificando su iglesia, como veíamos en el capítulo 3, con diferentes hermanos. Pero Pablo decía, pero ustedes, corintios, yo los engendré en el evangelio. O sea, mi ministerio fue algo muy particular en el surgimiento de esta iglesia, en el fundamento de esta iglesia. Y ahora Pablo dice que ese lenguaje se ha pervertido bastante en nuestros días, ¿no? Entonces, que la gente, a los pastores a usted que le llamen padres, y usted es mi hijo espiritual, y mi hijo, y mi hijo. Pero fuera de ese ambiente nocivo en nuestros días, lo que Pablo quiere dar a entender es que esa iglesia era fruto de su ministerio y la predicación del evangelio. Y como le dice más adelante a esta misma iglesia, si para otros no soy apóstol, para ustedes, ¿cómo no? Si ustedes son, ¿qué? Ustedes son el fruto de mi ministerio. Segunda de Corintios dice así, ¿acaso yo necesito cartas de recomendación? Si las cartas de recomendación sois vosotros. O sea, cuando alguien iba a predicar a una iglesia, ¿qué hacía esa iglesia cuando esa persona no era conocida? Escribían, hermanos, reciban a fulano de tal, porque fulano de tal va enviado por acá y es un hombre de Dios. La iglesia da buen testimonio de él. Pero cuando Pablo llegaba a los Corintios, él no necesitaba llegar con una carta de recomendación porque estas personas habían creído por él. ¿Están entendiendo la idea? Pablo fue el que fundó esta iglesia, no necesitaba cartas de recomendación. Es como si el papá de una casa, que es el que provee para la casa, es el que da todo lo de la casa, llega a la casa y le digan los hijos, no, ¿quién le dio permiso a usted de entrar acá? ¿Sí? ¿Quién es usted para venir acá? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, Pablo está diciendo que aunque ellos tenían muchos maestros que Dios los podía usar, en este caso particular, ellos habían creído por la predicación del Evangelio de Pablo. Qué lenguaje tremendo, ¿no? Ahora recuerda el contexto. Hay un rechazo, hay una crítica, hay un ambiente hostil hacia Pablo en este lugar. Y dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Sí? Dice Pablo, en vez de criticarme, en vez de luchar contra nosotros, imitar lo que era de Pablo de Cristo, ¿no? Ahora dice en el 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea que Timoteo fue enviado con el fin de venir a la iglesia de Corintio y recordarle a la iglesia cuál era el proceder de Pablo, no solo ahí en Corintio, sino cómo él se había conducido en todas las iglesias. ¿Sí? Mas, Pablo sabía el ambiente que había en Corintio, dice, mas algunos están envanecidos. O sea, Pablo sabía que él estaba escribiendo en un ambiente hostil y que cuando viniera Timoteo a esta iglesia iba a tener un ¿qué? Un ambiente hostil. Habían personas que envanecidas, enorgullecidas. Como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Sí? Pablo termina este capítulo de una manera tremenda. Dice, porque iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras. Miren que Pablo está tratando un asunto de palabras. Hay una murmuración tremenda, hay una crítica tremenda. Y Pablo dice, ellos están envanecidos y están hablando como si yo nunca fuera a ir. Pero si el Señor me permite, pronto iré a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan en vanidad. Es un asunto no es solo de palabras, sino el poder, dice Pablo. Porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Las palabras
A veces no es solo un asunto de palabras, de crítica, hay que ver la realidad, hay que ver el poder, hay que ver el fruto, hay que ver ciertas cosas. Porque las palabras uno puede decir mucho, ¿no? Dice ahí, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y mire cómo termina esta sección, hermano. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? Recuerde que Pablo se está presentando como un padre, ¿no? Y esto es toda una simbología. O sea, ¿quiere que yo vaya rígidamente? ¿Quiere que yo vaya a disciplinaros? ¿Quiere que yo vaya a castigaros? ¿O con amor? O sea, como que la carta que Pablo estaba, y más adelante lo vamos a ver, Pablo tenía muchas cosas que decir, pero dejó unas principal antes de ir, porque él quería ir a tratar las cosas personalmente. Pero antes de ir, él manda la carta como diciendo, bueno, yo mando la carta tratando de esto, pero ustedes deben responder, ¿cómo debo ir? ¿Con severidad o con misericordia? ¿A consolar o a disciplinar? Que uno ve que la figura de estos hombres era una figura que representaba una autoridad muy legítima, ¿no? Una autoridad de padres espirituales, una autoridad de hermanos que se preocupaban por la iglesia, una autoridad de hermanos que trataban los asuntos de la iglesia, una autoridad de hermanos que no iban a dejar que la iglesia se destruyera a sí misma, sino que iban a tratar ciertos asuntos. Ahí ustedes se van a dar cuenta que a veces nosotros tenemos una autoridad muy débil, ¿no, hermano? A veces nosotros somos tímidos a veces para hablar, ¿no? A veces uno va a hablar con un hermano y hermano y hermano y como que le va a decir y como que no le dice o no le dice. Pero Pablo parece ser que era una persona muy amorosa pero también muy clara, ¿cierto? Pablo no es difuso en estos asuntos. Pablo es muy íntegro en su ministerio. Y nosotros deberíamos aprender de ese ejemplo, ¿no? Dice, iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Entonces este capítulo 4, hermanos, nos comienza ya a mostrar otro asunto. Además de las divisiones, había un sesgo contra el ministerio de Pablo en esta iglesia. Había una crítica, había una murmuración, había un ambiente hostil, muy particular, que se gestó en esta iglesia y en otras iglesias, pero principalmente Pablo destapa su vida, su situación, la manera como él concibe el ministerio y también la manera como él va a tratar el asunto con los corintios. Él trata el asunto de los corintios como un padre que engendró a estos hermanos por el evangelio y que tiene una autoridad particular para tratar los asuntos de la iglesia. ¿Qué podemos aprender nosotros, hermano? Esto tiene lecciones para nosotros que a veces yo pienso que nosotros necesitamos cada vez más sumergirnos en el espíritu de la palabra y aprender cómo eran las cosas y los asuntos de la iglesia, cómo tratar los asuntos de la iglesia y también cómo tener una buena ética ministerial, ¿no? Yo pienso que Pablo es un gran ejemplo a seguir y podemos, pues, primero que todo el Señor nos ayude a ser administradores fieles. El Señor nos ayude también a no criticar aquellas cosas que nosotros no sabemos. Hay cosas que debemos juzgar, hermano. Definitivamente debemos tratarlas. Pero intenciones y asuntos del corazón, eso solo se va a juzgar el día que estemos delante del Señor. Y el Señor nos libre de ese envanecimiento, ¿no? Que a veces no queremos. Yo pienso, hermanos, que una de las cosas que yo personalmente he visto, que parece ser que es como una nube de oscuridad que viene sobre las personas, es cuando las personas llegan a un punto que creen que ya lo saben todo, hermano. Que ya están saciadas, que ya lo entienden todo. Que no necesitan, que ellos son. Uy, eso, hermano, eso es como si usted pusiera un velo sobre la mente, porque entre más la persona cree que sabe, menos sabe. Entre más la persona cree que más es, menos es. Y eso es un ambiente, pues, sutil, engañoso y perjudicial para la iglesia, ¿no? Además, el Señor nos libre porque, bueno, si yo me pongo a pensar, si Pablo vendría como padre espiritual a tratar con vara o a tratar con amor, ¿cómo será el tribunal de Cristo para los corintios, no? Si Pablo era celoso por esa iglesia, porque él más adelante lo dice, que os celaba con celo santo, ¿cómo será el celo del Señor por la iglesia?
Y como les decía, hermanos, Dios levante hombres como Pablo, hermanos, que amen la iglesia, que puedan ser usados por el Señor para guiar la iglesia, fundar otras iglesias, pero que podamos tener ese mismo espíritu de sacrificio, de amor y de sufrir, ¿no? Porque yo pienso que una de las cosas que más nos evita el sufrimiento es nuestro orgullo, ¿no? Nadie quiere ser criticado, ¿cierto? Nadie quiere sufrir y menos por personas que lo están rechazando a uno, ¿cierto? Nadie quiere sufrir en vano porque Pablo ni siquiera recibía ofrendas de esta iglesia, hermano. Pero Pablo estuvo dispuesto a entregarse por ellos, a amarlos, a servirlos, a corregirlos, aunque corrigiéndolos, porque la Biblia dice así: corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. O sea, Pablo corría el riesgo de que diciendo esto todavía se levantaran más cosas contra él. ¿Pero por qué motivaba a Pablo? Pablo era como un padre. No en el sentido que quería enseñorearse la fe diciendo que ellos eran sus hijos, sino en el sentido de que así les había servido. Que Dios levante padres entre nosotros en un buen sentido, ¿no? Que nosotros podamos ejercitar. Mire, esta palabra casi nosotros no la escuchamos, hermano. Pero una verdadera paternidad espiritual. ¿Qué es eso? Que los niños que son engendrados en medio nuestro puedan ser cuidados, amados, ayudados, acompañados, corregidos, sustentados. Y esa ética ministerial es bien importante. Y nosotros la vemos en Pablo. Pablo sí ejercía su ministerio de esa manera. El Señor nos ayude a nosotros, ¿no? Aprender de esta iglesia y de las circunstancias adversas que Pablo nos está enseñando, ¿no? ¿Cómo cierra él, no? ¿Qué queréis? A veces nosotros debemos, y es un asunto también de nosotros, el asunto viene a nosotros con vara o viene con amor. El asunto viene con misericordia. Bueno, más adelante él vuelve a tratar estos asuntos que tienen que ver con él. Ahora en el capítulo 5 en adelante él comienza a tratar asuntos ya particulares de la iglesia. Pero, bueno, como les decía, es muy bueno leerla completa, ¿cierto? A veces uno descontextualiza muchos pasajes de esta epístola y no entiende el significado. Un hermano decía que primera y segunda a los Corintios son las epístolas más descontextualizadas y más mutiladas que existen en el cristianismo. Porque cogemos un versículo y lo sacamos y nunca entendemos el mensaje completo. Entonces es una buena lectura. El Señor nos ayude.